Capítulo 4. Gobierno. Presidente de la República. Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. Artículo 25. Para ser elegido Presidente de la República, se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números primero o segundo del artículo 10, tener cumplidos 35 años de edad, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente. El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días, ni en los últimos 90 días de su período, sin acuerdo del Senado. En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio, y los motivos que la justifican. Artículo 26. El presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, 90 días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Si a la elección del Presidente de la República se presentaren más de 2 candidatos, y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas, y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtengan mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley, el 30º día después de efectuada la primera, si ese día correspondiente a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido 30º día. Para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos, a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará el domingo más cercano, al 90º día posterior a la convocatoria. Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio, antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera o segunda votación, según corresponda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la proclamación de presidente electo que haya efectuado. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública, el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones, y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo. En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 28. Si el Presidente electo se hallara impedido para tomar posesión del cargo, asumirá mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado, a falta de este, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de este, el Presidente de la Corte Suprema. Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53, número 7, expedirá las órdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de 60 días, a nueva elección en la forma prevista por la Constitución y la Ley de Elecciones. La elección deberá efectuarse en un día domingo.
El presidente de la República, así elegido, asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas, hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir, y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección. Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio, u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidente de la República, el ministro titular, a quien corresponda, de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en ese orden de precedencia, y a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Corte Suprema. En caso de vacancia del cargo de presidente de la República, se producirá la subrogación, como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno, por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia, y el elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el 60º día después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente que resulte elegido, asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación. El presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes, durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace, y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. Artículo 30. El presidente cesará en su cargo, el mismo día en que se complete su periodo, y le sucederá el recientemente elegido. El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente, y de pleno derecho, la dignidad oficial de expresidente de la República. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61, y el artículo 62. No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo, ni quien haya sido declarado culpable en juicio político, seguido en su contra. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Se exceptúan los empleos docentes, y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Artículo 31. El presidente designado por el Congreso Pleno, o en su caso, el vicepresidente de la República, tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente de la República. Artículo 32. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Primero, concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. Segundo, pedir, indicando los motivos que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Tercero, dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. Cuarto, convocar a plebiscito en los casos del artículo 128. Quinto, declarar los estados de excepción constitucional, en los casos y formas que se señalan en esta Constitución. Sexto, ejercer la potestad reglamentaria, en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes, para la ejecución de las leyes. Séptimo, nombrar y remover a su voluntad, a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores. Octavo, designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el número séptimo precedente, serán de la confianza exclusiva del presidente de la República, y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. Noveno,
Nombrar al Contralor General de la República, con acuerdo del Senado. 10. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza, y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará, de acuerdo a las disposiciones que ésta determine. 11. Conceder jubilaciones, retiros, montepíos, y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes. 12. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema, y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente, al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema, y al fiscal nacional, a proposición de dicha Corte, y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. 13. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema, para que si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. 14. Otorgar indultos particulares, en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente, en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, solo pueden ser indultados por el Congreso. 15. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones. Concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso, conforme a lo prescrito en el artículo 54, número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretas, si el Presidente de la República así lo exigiere. 16. Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas, y de Carabineros, en la forma que señala el artículo 105. 17. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. 18. Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. 19. Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y 20. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas, y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por la ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional, o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos, no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado, ni disminuido, mediante traspasos. Los ministros de Estado, o funcionarios que autoricen, o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número, serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.